Continuamos con ustedes en Hogar y Salud y ya se encuentra con nosotros Eduardo Infante, siempre con excelentes consejos aplicando todas las técnicas empresariales de nuestro día a día. De eso se trata, Marta. Eso se trata, muy bien. Sí, para que no nos alejemos, que no pensemos que lo que sucede en la empresa versus lo que sucede en nuestras vidas personales o en nuestras familias es diferente. Y que además podría contraponerse cuando no. El chiste es justamente fusionarlo. Sí, porque como lo hemos comentado muchas veces, vivimos en unidad y esa unidad también tiene que ver con los roles que desempeñamos, ¿no? Así es. Una de las propuestas básicas que llevamos a nuestros clientes es precisamente el que tú no puedes separar tu rol como persona de tu rol como patrón, como jefe, como empleado, como ama de casa, etcétera. Excelente. Entonces, pues bueno, antes que nada muy agradecido contigo y la propuesta hoy es platicar acerca de las creencias que tenemos en torno al cambio. En alguna ocasión, previamente, hace un par de meses, habíamos hablado sobre 8 pasos para cambiar, pero quienes manejamos estos temas, a veces las organizaciones quisieran o nos contratan para darles una receta de cocina y lo que tendríamos que entender es que no hay recetas de cocina en torno al cambio organizacional o al cambio personal. Entonces, un tema como el que dimos aquella ocasión sobre 8 pasos para cambiar se puede quedar un poco hueco si no nos vamos hacia la esencia. Y la esencia es cuáles son los fundamentos o cuáles son las ideas subyacentes que tenemos alrededor del cambio. De tal manera que a veces sería más favorable trabajar precisamente en nuestros juicios o ideas en torno al cambio antes que tratar de aplicar la receta de cocina. Y bueno, pues alrededor de esto, en el coaching lo que hacemos es valorar el sistema de creencias o evaluar el sistema de creencias que tiene la persona o la organización, pues para ver cuáles son los fundamentos. El hecho de que tengamos sistemas de creencias es muy natural. Todo mundo los tenemos, son pues la serie de ideas, de paradigmas, de propuestas que a veces hacemos inconsciente o a veces hacemos conscientemente, que configuran nuestros juicios, que le dan forma a nuestras acciones o a nuestras circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Pues es todo aquello que creemos como cierto, porque así lo hemos aprendido, porque así lo hemos vivido, porque así nos lo enseñaron, porque el entorno así lo cree. Pero al final pues es parte de una idea. Entonces hay que separar muy claramente qué es idea y qué es hecho. Y es donde empezamos a trabajar. Si queremos un cambio efectivo, pues cuáles son esas creencias. Cuando hablamos de sistemas de creencias tendríamos que entender que hay 2 tipos de creencias. Hay creencias de palabra que tienen que ver o se relacionan directamente con lo que decimos que hacemos, pero hay creencias de acción que tienen que ver más directamente con hacia dónde nos movemos. Quienes nos están viendo en televisión están observando una imagen de un monito que va corriendo hacia adelante pero viendo para atrás y en su pensamiento está no debo ver para atrás. Pero su actuar nos refleja contrariamente o una cosa completamente diferente o lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro sistema de creencias es incompatible entre lo que decimos y lo que hacemos? Por eso nos hace incongruentes. Y por eso se nos hace tan pesado. Se nos hace tan pesado cambiar, se nos hace tan pesado dejar una situación atrás en el pasado, entrar a un nuevo trabajo, enfrentar situaciones desconocidas, porque lo primero que tendríamos que evaluar, Marta, es la congruencia en el sistema de creencias entre el pensar y el decir y el actuar y el hacer. Porque muchas de las veces, Eduardo, tenemos esas ganas de realmente cambiar. Sabemos que lo tenemos que hacer y decimos, es que es bien difícil. Exactamente. Es que me cuesta mucho trabajo y creo que no voy a poder. Pues que yo ya no puedo. Acabo precisamente de tener una conversación de coaching donde mi cliente, mi coachee me decía, es que pues, estoy limitado, creo que no puedo, tengo miedo a que la gente me enjuicie, porque qué tal si no doy el ancho, qué tal si ellos se dan cuenta que no soy todo eso que ellos piensan que soy. Y cuando le preguntaba, ¿y alguien te ha dicho que no le has dado el ancho? ¿Alguien que te haya contratado alguna vez te ha dicho, sabes qué, salí decepcionado? Y me dice, pues no.
pero no quiero que pase. Oh. Entonces, el sistema de creencias que hay ahí es muy fuerte porque nos limita, en este caso en particular, pues nos hace chiquitos. Y menciono el caso porque es muy común que nosotros como seres humanos somos los que nos estamos limitando, auto boicoteando. Y es que eso sucede mucho con las cuestiones psicológicas, cómo se vivió desde pequeño, qué tanto tus papás o tus maestros te dieron seguridad, que pues cuántos hermanos tienes y cómo fuiste tratado, todas esas cosas que a veces uno no lo ve como importante, pero que son cosas que uno trae dentro y que cuesta mucho trabajo cambiar. Vamos a una pausa, Eduardo, y regresamos para hablar de estas 7 creencias que te limitan o te potencian. ¿También? También. Bueno, muy bien, regresamos. Gracias, María. Consejos para tu equilibrio físico, mental y espiritual. Escúchalos en Hogar y Salud. Con ustedes en Hogar y Salud. Eduardo Infante nos está hablando de las 7, sistemas de creencias que nos evitan hacer un cambio. También me llamó la atención que nos dices, te pueden potenciar el cambio. Exacto, y es que fíjate cómo es bien interesante esto, porque al final nada de lo que, y tú me vas a dar la razón al final de la participación, nada de lo que hablamos aquí es información nueva, es exactamente lo mismo con lo que venimos trabajando todos los días. Simplemente es tal vez una perspectiva orientada, en este caso, al cambio, por ejemplo. Cuando las organizaciones contratan a un experto en cambio, lo que quieren es la técnica, es la herramienta, es la metodología, y no se dan cuenta que en lo primero en lo que tienen que trabajar es en su sistema de creencias. Cuando una persona se pone a dieta, lo primero que tendría que trabajar es el sistema de creencias, más que buscar al mejor doctor o a la mejor nutrióloga o nutriólogo, porque si no eres capaz de modificar tu sistema de creencias, tus hábitos van a seguir siendo los mismos y eventualmente los resultados te van a llevar exactamente al mismo lugar donde has estado antes. Entonces, ¿cuáles son estas 7 creencias que limitan o potencian el cambio, o alrededor de qué áreas se mueven? Las menciono muy rápidamente y después voy detalle una por una. Es la creencia hacia la normalidad, la creencia hacia la resistencia al cambio, la creencia hacia cuándo inicia el cambio, la creencia del modo, es decir, cómo se lleva a cabo el cambio, la creencia en torno al compromiso, cómo se debe comprometer una persona, una organización hacia el cambio, la creencia hacia el liderazgo, cómo se lidera el cambio, y la creencia en torno al rol de los seguidores, cuál es el papel que tienen que jugar los seguidores en torno al cambio. Yo te decía, analizando el sistema de creencias, viéndolo uno por uno, el primero que tiene que ver con la normalidad. La creencia que limita es que lo estable es, lo normal es lo que es estable y el cambio es una excepción a la regla. La creencia de la misma mano que potencia es la estabilidad y el cambio son normales. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio, lo primero que tendríamos que ver es dónde estamos parados. En esa primer postura que nos dice lo normal es lo estable y el cambio es un accidente, o bien la estabilidad y el cambio son parte de lo mismo. Y para esto escuchaba, hace mucho tiempo vi una imagen que decía, sé como los patos, calmados en la superficie, pero muy activos donde nadie los ve. Y se veían las patitas del pato debajo del agua nadando a todo lo que daban, pero arriba se veía con toda la calma. Creo que esa es una de las grandes metáforas que nos da la vida, que nos da el universo. Que aunque aparentemente estamos en estabilidad, todo nuestro cuerpo en este momento está teniendo un flujo de energía y de líquidos y de una actividad de la cual no somos conscientes, pero ahí está cuando aparentemente hay estabilidad. Cuando el mar se ve muy en calma, pues debajo del mar están pasando cosas sorprendentes. Cuando nosotros vemos el cielo hacia arriba y decimos, mira qué calma hay, en realidad nos estamos moviendo a una velocidad sorprendente de rotación y de traslación. Entonces, tendríamos que entender esa posibilidad, como que el cambio y la estabilidad van de la mano. La gente podría cuestionar cómo que van de la mano. Pues sí, van de la mano, justo como lo hacen en tu cuerpo o en el universo o en cualquier lugar.
El cambio y la estabilidad siempre van de la mano, no están peleados uno con el otro. Es que lo que yo creo, Eduardo, es que lo que nos asusta son esos cambios súbitos. Eso que de repente nos hace que nos movamos, pero el cambio está sutilmente dándose cada día. No somos los mismos de ayer. Es correcto. Y esto es precisamente el segundo punto, que es la resistencia al cambio. Una creencia limitativa es que la resistencia y las emociones negativas sabotean el cambio. Una creencia que empodera, que facilita, sería que la resistencia es un llamado para prestar atención. En cada momento que encuentres resistencia por parte de una persona o de una organización hacia el cambio, hay un mensaje que se te está queriendo decir. Si lo escuchamos o no, ya es responsabilidad de nosotros. Pero entender a la resistencia al cambio como una condición que deprime el cambio, que impide el cambio, pues es quedarnos chiquitos de miras. Porque tendríamos que entender que si el sistema nos está gritando algo, pues más vale que le hagamos caso, que lo escuchemos. Yo creo que lo que nosotros tememos es a la incertidumbre. Esa situación de no saber qué resultado va a haber. O sea, no ir a la segura. Eso es en realidad lo que nos hace esa resistencia, ¿no? Exactamente. Y eso tiene que ver más con nosotros. Es un tema más tal vez de ego. Sí, de ego. Porque al final del día, el ego es el que quiere controlar y el que quiere generar certidumbre. Cuando dejamos el ego de lado y dejamos que nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser emerja, pues ese fluye y ese enfrenta y es seguro y sabe que las cosas van a pasar por algo y que algo al final del día va a tener como aprendizaje, ¿no? Entonces, un tercer punto aquí en términos de creencias es cuándo se inicia el cambio. La gente podría pensar, el cambio inicia cuando se declara que inició, cuando en realidad el cambio empieza antes de que lo veamos. Como un rayo de luz, ¿no? Cuando pasaron 7 minutos antes de que nosotros veamos que está metiéndose el sol. ¿Por qué? Pues porque esa luz que estamos viendo ya se produjo antes, nada más que nosotros lo percibamos en ese momento es otra cosa. En las organizaciones o en las personas sucede lo mismo. El cambio ya inició. Que lo queramos reconocer o no, esa es otra cosa completamente diferente. Y que te quiera resistir, pues ahí tú sabrás cuánto tiempo quieres estar agarrándote de una ramita porque te está llevando la corriente y tú sabes si te quieres aventar o no. Así es. La cuarta es en cuanto al modo, Marta. El modo quiere decir, el cambio, la creencia negativa o limitativa es el cambio no se puede medir, planear ni controlar. La creencia que empodera es el cambio puede ser medido, puede ser planeado y controlado a pesar de lo inesperado. Y en este sentido es donde a lo mejor a nuestro ego le tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Espérate, tranquilate, no, tranquilo, no eres tan importante. Hoy le decía a la gente que me sigue en redes sociales, ¿quieres un buen consejo? Cuando te quieres hacer un favor, no te tomes tan en serio. Porque cuando nos tomamos en serio, adquirimos esa sobredimensión donde pensamos que lo podemos todo y que somos dignos de controlar o de saber todo. Y no. Entonces, el cambio sí se puede planear, sí se puede controlar, sí se puede medir, pero si llegan cosas inesperadas que lo modifiquen, pues bueno, eso es también parte de la ecuación. El quinto es el compromiso. La creencia limitativa es el éxito sigue al compromiso. La creencia empoderante es el compromiso impulsa el éxito. Es decir, en la medida que te comprometas con el cambio vas a ser exitoso en él. La sexta creencia es el liderazgo. Pensamos que el líder debe impulsar el cambio y servir de modelo para que el cambio sea efectivo. Mientras que y esa es una creencia limitativa. La creencia que empodera es los líderes aprenden junto a todos los demás en el proceso de cambio. Y cuando uno se sabe así, por ejemplo, desde su rol de padre, que no es perfecto, híjole, no sabes cuánto se facilitan las cosas. Así es. Porque sabes que tú también te puedes equivocar, porque tú también puedes experimentar. Entonces, los líderes en cualquier organización humana tendríamos que ir más relajados, sabiendo que, aunque somos los que proponemos el cambio, pues no tenemos que ser perfectos en nuestro actuar, porque nosotros también estamos aprendiendo. Y finalmente, la séptima es cuál es el rol de los seguidores. En la teoría, en la creencia limitativa, los seguidores son pasivos y no tienen capacidad de ocuparse de cosas importantes. En una creencia empoderante, los seguidores sí tienen poder y son dignos de toda la confianza. Es decir, ellos se convierten en aliados estratégicos para el cambio. De tal manera que
los niños pequeños, por más que aunque tengan 4 años, se convierten en nuestros aliados. Cuando la creencia limitativa es, no, pues es que él no sabe, está chiquito, no puede. Entonces, para cambiar las creencias, pues tenemos que ver hacia adentro, Marta. Que de nuevo te decía, no hay nada nuevo en información. No se necesita fuerza o valor, lo único que se necesita es desarrollar nuestra conciencia para poder empoderarnos y meternos en una ruta correcta hacia el cambio. Confiar en nosotros. Es correcto. Hacia donde nos está llevando el corazón. Eduardo, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias. Al contrario, Marta, un placer como siempre. En el 990-3117 con 449 previo es mi teléfono celular. Eduardo Gracias. Infante.